Santo y bendecido día para todos, amigos, amigas del Canal 5 Últimas Realidades y del apostolado de la milicia del Inmaculado Corazón de María. Como se podrán dar cuenta, estamos felices con sonrisa de oreja a oreja por este invitado tan maravilloso que nos acompaña hoy. Es el padre Juan Razo. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios. Fernando Inaye, gracias por la invitación a su canal. Muy contento de estar con ustedes compartiendo la fe y también muy contento de poder compartir con su audiencia, que seguramente pues son gente que está tratando de profundizar en su fe, de conocer más de lo que Dios nos ha enseñado y de estrechar su relación con Dios. Así es que muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias, padre. Para nosotros es un honor muy grande tenerlo en nuestro canal. Hoy iniciamos, ya muchos lo hicieron temprano en la mañana, durante el día, la novena, el primer día de la novena a Nuestra Señora de la Candelaria, y quisiéramos pedirle, padre, si nos acompaña a rezar una de las oraciones de la novena y de pronto un Ave María en latín. Un Ave María en latín. Con mucho gusto. Okay. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Querida Virgen de la Candelaria, nos reunimos junto a ti, traemos nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalos, Madre nuestra, déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Que nos parezcamos a ti cada día más, para agradar al Señor como tú lo hiciste, y vivamos así en paz y alegría, y lleguemos luego a compartir contigo la dicha eterna de la gloria. Amén. 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 María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Muchas gracias, padre. Bueno, muchos ya conocen al padre Razo, él no necesita presentación. Gracias por acompañarnos en la oración, y ahorita lo que queremos es que él nos ilumine, nos enseñe, nos muestre tantas cosas en las que muchos tenemos dudas. El tema de hoy es nuestra iglesia y muchos vemos que nuestra iglesia está en crisis. Padre, sabemos que tiene un canal en YouTube que se llama Conservando la Fe, y en Telegram también. Y queremos invitar a todos nuestros oyentes que se suscriban a ese canal para precisamente conservar la fe, especialmente en estos momentos que se necesita tanto. En ese canal el padre tiene en una carpeta que se llama La Crisis de la Iglesia más de 50 videos donde con más profundidad se habla de estos temas. Padre, la primera pregunta: ¿podríamos afirmar que la iglesia está en crisis? Sí, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante. Y la pregunta tiene sentido porque así como hay un grupo de católicos que pensamos que la iglesia efectivamente está en crisis, algunos incluso pensamos, yo tengo ese pensamiento, pero no es únicamente mío, de que esta tal vez es la peor crisis que ha atravesado la iglesia en toda su historia. Pero también hay otro grupo de católicos que piensa que todo está de maravilla, que estamos viviendo el nuevo Pentecostés y que estamos en la nueva primavera eclesial. Así es que para responder a esta pregunta de si la iglesia está en crisis, creo yo que vale la pena revisar algunas palabras que han dicho los romanos pontífices, los papas, desde hace ya más de 100 años. Porque, como yo les dije, yo pienso, soy de la idea de que la iglesia atraviesa una terrible crisis interna, y no es una idea personal, no sostengo esto porque esto había venido de mi cabeza, se me ha ocurrido,
tampoco creo que venga de un grupo de católicos fanáticos, conspiracionistas que están inventándose esta crisis de la iglesia. Quiero mostrar con palabras de los mismos papas que hemos tenido en el pasado, como les digo, desde hace más de un siglo, han venido advirtiéndonos que algo no va bien dentro de la iglesia. Y quiero aclarar también una cosa, cuando hablamos de crisis de la iglesia, lo que queremos decir es que hay una crisis en un cierto número de miembros de la iglesia, porque la iglesia, en cuanto cuerpo místico de Cristo, esposa de Cristo, no está en crisis, nunca. O sea, la iglesia católica, en cuanto una santa, católica, apostólica, no puede estar en crisis. Cuando decimos crisis de la iglesia, nos referimos más específicamente a que miembros de la iglesia, un buen número de miembros de la iglesia, está en crisis de fe, o porque no conoce la fe, o porque está confundido respecto de cuál es la fe católica, o bien porque no están viviendo según lo que la iglesia enseña. Entonces, en ese sentido se entiende crisis de la iglesia, pero nunca la iglesia, una santa, católica y apostólica, está en verdadera crisis porque cuenta con la asistencia del Espíritu Santo y porque Jesucristo es su cabeza. Los miembros sí que podemos estar en crisis. La iglesia nunca podrá perder la fe, pero miembros de la iglesia sí que podemos perder la fe si no nos cuidamos. La iglesia jamás va a apostatar de Jesucristo o va a perder su santidad, pero los miembros de la iglesia sí que podemos perder la santidad si no nos cuidamos. Entonces, bueno, Fernando ya decía que tengo en el canal una playlist que se llama La crisis de la iglesia, y allí tengo pues un buen número de videos con este tema. Hay, creo que son 3 videos en los que hablo de la crisis de la iglesia anunciada en la Escritura, porque hay pasajes bíblicos que nos hablan de lo que la iglesia tendrá que sufrir antes del retorno de Cristo. Pasajes a los que es importante atender. También explico más detalladamente en esos programas, porque son muchos, lo que voy a decir ahora en un modo sintético, pero también vale la pena hacerlo en modo sintético para que la gente pueda tener un panorama más amplio y en menos tiempo. Entonces, quiero comenzar citando al Papa San Pío X. Él fue papa, si mal no recuerdo, 1903 a 1914, y en 1907 él lanzó la primera, yo diría la primera alarma fuerte de que algo malo estaba pasando dentro de la iglesia. Papas anteriores a San Pío X, como León XIII, como Pío IX, habían ya advertido que en la sociedad civil, en el mundo, se estaban promoviendo y estaban imponiéndose ideas, ideologías contrarias a la fe, y que ya las naciones desde el siglo XIX y todavía antes del siglo XIX se estaban organizando según estas ideologías que tienen su origen en el protestantismo o en el agnosticismo o en el ateísmo. Eso ya lo habían advertido papas anteriores. Pero la novedad con San Pío X es que dice aquello que los papas denunciaban, que estaba fuera de la iglesia, ahora ya está dentro de la iglesia. Y bueno, la encíclica Pascendi Dominici Gregis, que yo creo que es una encíclica que todo mundo debiera saber, al menos el nombre, Pascendi Dominici Gregis, que significa apacentando el rebaño del Señor, de 1907, dice lo siguiente: hoy no es necesario ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. Se ocultan, y ellos objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de la iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Fíjense bien, enemigos dentro de la iglesia, enemigos, que quede claro. O sea, no está hablando el Papa de católicos de buena voluntad que cometen pecados.
No, eso somos todos. Se supone que todos tenemos buena voluntad y aún con buena voluntad tenemos caídas y para eso está el sacramento de la penitencia, para ir a pedir el perdón de nuestros pecados, la gracia sobrenatural y seguir adelante en nuestra lucha por la santidad. Pero aquí el Papa está hablando de enemigos declarados que están dentro de la iglesia. Y dice, ellos traman, atención a este verbo, traman la ruina de la iglesia, no desde fuera, sino desde dentro. En nuestros días el peligro está casi en las entrañas mismas de la iglesia y en sus mismas venas. Y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen a la iglesia. Traman la ruina de la iglesia. O sea, hay gente dentro de la iglesia planeando cómo destruirla. Esto lo dijo en 1907. Este no es una cita del Papa Francisco ni del Papa Benedicto XVI. Hace más de 100 años que un papa dijo que eso estaba pasando ya en la iglesia. ¿Sí? Y dice, hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares. En aquel momento, estos enemigos eran principalmente laicos, seglares, fieles, creyentes, bautizados. Y lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes. Algunos sacerdotes, sobre todo laicos y sacerdotes que estaban en ambientes universitarios, en ambientes académicos. Por ahí llegó lo que el Papa llamó el modernismo. El modernismo, bueno, es como la síntesis de todas las herejías, porque se va a la raíz misma de todo que es la fe, corrompe la fe, lo que es la fe, el modernismo, y por lo tanto es fuente de muchísimas herejías y la síntesis de todas a la vez. El modernismo, pues, tiene, digamos que, orígenes remotos en el protestantismo, que es subjetivista, emocional, que elimina el recto uso de la razón para entender la fe, y también tiene su origen en las filosofías decadentes de la época moderna, como son el agnosticismo, el idealismo alemán, el ateísmo. El agnóstico es el que duda si Dios existe. Dice, no podemos ni probar que Dios exista ni probar que Dios no exista. Es el agnóstico. El ateo es el que dice Dios no existe. O sea que del agnosticismo al ateísmo hay nada más un pasito. Antes de esos dos está el deísmo. El deísmo afirma que hay un Dios que nada más produjo todo, creó todo, pero ya se desentendió el universo. Ese es el deísmo. Hay un Dios, pero no tiene nada que ver con nuestra vida terrena. Él nada más fue el creador, pero ya se desentendió de todos nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, del deísmo se pasó al agnosticismo y del agnosticismo al ateísmo. Y, bueno, pues hubo ideologías impregnadas con estos pensamientos, como el liberalismo del siglo XIX, más adelante vendría el comunismo, y el modernismo trató de compaginar esas ideologías con el evangelio. Trató de hacer como una amalgama entre el mundo y Jesucristo, entre la verdad revelada por Dios y los pensamientos humanos decadentes. Obviamente aquí sale perdiendo la verdad. ¿Por qué? Porque cuando se quiere combinar verdad con error, el error no pierde nada, el error ya está equivocado. La verdad es la que pierde. Y entonces el resultado es un catolicismo falso, diluido y mezclado con error, dogmas mal interpretados o negados, alterados. Se afecta primero la doctrina y al afectarse la doctrina, tarde o temprano esto repercute en la vida personal, porque el hombre actúa según piensa. Entonces, quien tiene la fe correcta, quien tiene un correcto entendimiento de las verdades reveladas, puede ordenar su vida según esas verdades. Pero quien tiene un entendimiento equivocado, distorsionado de la verdad revelada, pues va a vivir mal.
Entonces el peligro más grande es la condenación eterna de las almas, porque nuestra religión es una religión revelada, o sea, una religión que tiene su origen en Dios, no en nosotros los hombres. Es el Dios que ha buscado al hombre, que ha bajado del cielo a la tierra para encarnarse, para redimirnos y para llevarnos al cielo. Y para eso Jesucristo nos dejó la verdad, sus palabras de vida eterna, como lo dijo Pedro, cuando el Señor estaba hablando sobre que iba a dar a comer su cuerpo y beber su sangre. Muchos ya no le creyeron. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y se le estaban yendo, muchos dejaron de creer en él. Y dice el Evangelio que Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también quieren dejarme? Eso me impresiona mucho de Jesucristo, porque Jesucristo no es un político que busca votos ni seguidores. Cuando se le estaba yendo a la gente, él voltea con los más fieles y les dice, si ustedes también se quieren ir, ahí está la puerta abierta. Ustedes también quieren dejarme, y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bueno, si Jesús tiene palabras de vida eterna, esas palabras son las verdades reveladas, que tenemos que conocer primero con nuestra inteligencia, asimilarlas hasta donde nuestra limitación humana lo permite, y luego ponerlas en práctica para poder salvarnos. Porque no basta de ninguna manera creer bien, hay que vivir bien. O sea, el juicio que vamos a enfrentar después de la muerte no es un examen de catecismo. Dios nos va a juzgar según nuestras obras. Por eso es importante conocer bien la verdad. Por eso es tan importante el catecismo básico, fundamental. Antes de estudiar de cualquier otro tema religioso, tenemos que conocer las verdades básicas de la fe. Y la Iglesia a lo largo de siglos los ha puesto en lo que llamamos catecismos. Yo recomiendo mucho el catecismo de San Pío X, precisamente de este papa que escribió la Pascendi. Él escribió un catecismo mayor se llama, y lo interesante de este catecismo de San Pío X es que es escrito por un papa para el católico de a pie, para el católico normal, común y corriente. Y ahí está, en un modo condensado, lo más importante que hay que saber sobre la fe, sobre la religión, para tener vida eterna. Es muy importante estudiar el catecismo antes de otras cosas. Hay gente que se especializa, no sé, en algunos temas que luego se ponen de moda. Voy a poner un ejemplo, la divina voluntad. Es un tema que está de moda. No voy a hacer aquí un análisis teológico, está bien o está mal. Solo quiero decir, es un tema que está causando mucho interés en muchos católicos. Y a veces da tristeza que esa gente que está tan emocionada tomando cursos de la divina voluntad no sabe catecismo básico. O gente que está muy interesada en apariciones marianas y se podrá saber todo la Salet y todo Fátima y todo lo que sea, pero no sabe catecismo básico. Es más importante empezar por allí, con lo fundamental, porque esas son las palabras de vida eterna de Jesucristo, puestas por la Madre Iglesia en un modo condensado y simple para que lo podamos entender y luego vivir. Después de ahí podemos estudiar todo lo demás que nos interese sobre la fe. Habrá quien le interese la espiritualidad de los santos. Pues adelante, si ya sabes catecismo básico, ahora adéntrate a profundizar en lo que enseñaron los grandes maestros de la vida espiritual. Si ya sabes catecismo básico, bueno, entonces adelante. Si te gusta el tema de las apariciones marianas, estúdialas, todo lo que quieras. Pero ya sabes el catecismo básico y tienes criterios para discernir. Entonces, lamentablemente, el catecismo nunca se pone de moda. Se ponen de moda temas católicos, pero el catecismo como tal no se pone de moda. Y no atrae a muchos fieles, ¿eh? Yo se los digo también por experiencia en mi canal. No, los temas catequéticos que yo tengo explicados no son los que más atraen a los suscriptores. A los suscriptores les llama la atención temas
que fascinen, temas que impliquen un cierto morbo, pero no les interesa el catecismo. Entonces, ellos son la presa fácil de estos enemigos de la iglesia de los que habla San Pío X. Bueno, eso fue San Pío X, solo por decir algo, ¿verdad? Dice más adelante que estos enemigos, que son laicos y sacerdotes, so pretexto de amor a la iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios de filosofía y teología, e impregnados por lo contrario hasta la médula de los huesos con venenosos errores, bebidos de los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan con desprecio de toda modestia como restauradores de la iglesia. O sea, ellos vienen a enseñar errores, pero se han tragado todas las leyendas negras en contra de la iglesia. Todo lo que los enemigos de la iglesia decían, los protestantes, los filósofos ateos, estos modernistas se los tragaron. Y así hay muchos católicos ahora que creen todas las leyendas negras que se han escrito sobre la iglesia del pasado y piensan realmente que la iglesia fue terrible en el pasado, que no hay un pasado glorioso de la iglesia, sino que hay un pasado vergonzoso. Pero todo es por ignorancia. Y luego dice aquí que sin respetar aún la propia persona del divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. Bueno, esa fue la primera alarma, 1907, Pascendi Dominici Gregis, Papa San Pío X. Ahora, años más tarde, 1950, está otro papa, el Papa Pío XII. Y Pío XII escribe otra encíclica que se llamó La Humani Generis, para denunciar los errores que se estaban difundiendo dentro de la iglesia. Pero fíjense lo que dice Humani Generis. Nos consta, sin embargo, que aún hoy no faltan quienes, como en los tiempos apostólicos, amando la novedad más de lo debido y temiendo ser tenidos por ignorantes de los progresos de la ciencia, procuran sustraerse a la dirección del Sagrado Magisterio. Llama la atención amando la novedad más de lo debido. Por eso vuelvo a lanzar una advertencia. Cuidado con los temas de moda. Aún en canales católicos. Cuidado. Porque hay cosas que se ponen de moda. Y gente con afán de novedad se olvida de lo básico. De lo que sí debe de saber. ¿Y qué es lo que debes de saber? La Biblia y el catecismo básico. Eso es lo que debes de saber. De ahí en adelante lo que quieras. Pero primero la Biblia y el catecismo básico. Eso es lo que tenemos que saber. Bueno, dice que señálese también otro peligro, tanto más grave cuanto más se oculta bajo la capa de virtud. Muchos son movidos por un celo imprudente, llevados por un interno impulso y un ardiente deseo de romper las barreras que separan entre sí a las personas buenas y honradas. Por ello propugnan una especie tal de irenismo que, pasando por alto las cuestiones que dividen a los hombres, se proponen no solo combatir en unión de fuerzas el arrollador ateísmo, sino también reconciliar las opiniones contrarias aún en el campo dogmático. Atención, aquí se nos dice otro aspecto de esta crisis, el falso irenismo. ¿Qué es el irenismo? El irenismo viene de Eirene en griego. El nombre Irene significa paz. El irenismo es el pacifismo, en el que hay que lograr la paz a una costa de la verdad. El clásico, no nos fijemos tanto en lo que nos separa, sino en lo que nos une. Eso se puede entender bien y vale en ciertos casos, pero no valen todos. No valen todos. ¿Por qué? Porque si lo que nos divide es esencial, fundamental, nunca vamos a poder tener verdadera unión. Entonces el irenismo es decir, no hagamos pleito, no hagamos discusión, no hagamos debates, vamos a llevarnos bien, que cada quien piense lo que quiera, pero vamos a llevarnos bien, eso es lo importante nada más. Pero aquí sale perdiendo la verdad. Porque
recordemos, nosotros los católicos creemos que Jesucristo es la verdad. Nosotros no creemos nada más en un conjunto de dogmas, creemos en una persona, la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Salvador del mundo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, el desprecio a la verdad es un desprecio a Cristo. La indiferencia a la verdad es una indiferencia a Jesucristo. Por eso un católico no puede decir, bueno, lo más importante es llevarnos bien y los dogmas, pues no es tan importante. Como dicen ahora, lo importante es el amor. Amor entendido como sentimentalismo. Pero dice la carta a los Corintios, el amor solo goza en la verdad. O sea, una caridad que no mira la verdad no es caridad. Es falsa caridad, es sentimentalismo. Entonces, aquí está una cuestión importante. Se olvida la verdad y se pone en primer lugar el llevarnos bien. Ese es el irenismo. Y con ese pretexto, se quiere lograr la unidad entre los que piensan distinto, pero como no se toma en serio la cuestión de la verdad, ni importa, lo que va pasando es que el error se extiende más y más. Y luego dice, tampoco faltan hoy quienes se atreven a poner en serio la duda de si conviene no solo perfeccionar, sino hasta reformar completamente la teología y su método, a fin de que con mayor eficacia se propague el reino de Cristo en todo el mundo. O sea, para que la misión sea más exitosa, hay que reformar la teología. Esa es una trampa también. Es una trampa, digamos, muy efectiva, porque muchos han caído en esa trampa. El problema es que al deformar la teología, terminas negando la fe. Luego dice, algunos de ellos, abrazados por un imprudente irenismo, parecen considerar como un obstáculo para restablecer la unidad fraterna todo cuanto se funda en las mismas leyes y principios dados por Cristo y en las instituciones por él fundadas, o cuanto constituye la defensa y el sostenimiento de la integridad de la fe. O sea, quien defiende la fe de siempre es un obstáculo para la paz. Quien defiende la fe de siempre causa división. Esos son los ataques que nos tiran a nosotros ahora, a los que queremos simplemente tener la misma doctrina que tuvieron nuestros padres. Y cuando digo padres no me refiero nada más a los que nos engendraron biológicamente, sino los padres de la iglesia que nos transmitieron la fe de los apóstoles. Y dice, los que o por reprensible afán de novedad o por algún motivo laudable propugnan estas nuevas opiniones, no siempre las proponen con el mismo orden, con la misma claridad o con los mismos términos, ni siempre con plena unanimidad de pareceres entre sí mismos. Esto es muy importante y ya lo había dicho el Papa San Pío X en la Pascendi. Una estrategia modernista es que ellos nunca dicen claramente lo que creen. Atención. Al modernista le gusta hablar de manera ambigua, porque sabe que si dijera claramente lo que piensa lo van a acusar de hereje. Su herejía quedaría manifiesta. Entonces, ¿qué hacen? Usan un lenguaje ambiguo que se puede entender en un sentido correcto o en un sentido equivocado. Y sueltan una frase por aquí, otra frase por allá. Eso lo dice la Pascendi en 1907. Nada más que no podemos leer toda la encíclica. Ya la mencioné unos párrafos. Pero es otra estrategia característica de los modernistas. Nunca te van a revelar qué piensan. Bueno, ahora sí ya lo están haciendo, porque ahora ya están tan descarados y se sienten tan empoderados y saben que no les va a pasar nada si lo dicen públicamente. Pero por mucho tiempo esa estrategia modernista se llevó a la práctica de no decir con claridad lo que piensan, pero van sembrando el error despacito, poco a poco, como les digo, con una frase, una expresión ambigua, medio rara, novedosa,
y van sembrando el error y confundiendo a los que tienen la fe católica y los van llevando a perder la fe. Ahora, por eso la importancia del catecismo. El que no sabe catecismo difícilmente podrá identificar un modernista así. El que no sabe catecismo básico va a escuchar las frases ambiguas de los modernistas y los va a entender en un sentido opuesto a la tradición, pero como no conoce la tradición porque no sabe catecismo, le va a parecer correcto. O va a decir, bueno, es que es el obispo el que lo dijo, es que es el padre el que lo dijo en el sermón del domingo, es el sacerdote tiene que saber de lo que está hablando, el obispo tiene que saber, o el cardenal, o el papa. Pero se nos olvida que todos en la iglesia, todos quienes tenemos autoridad de algún modo, sacerdotes, obispos, el papa mismo, somos humanos. Y podemos equivocarnos. El Papa está protegido por una asistencia especial, por eso está el dogma de la infalibilidad pontificia, pero aplica en casos muy específicos, no en cualquier cosa que el Papa dice cuando lo entrevistan en el avión o en un corredor vaticano, en un discurso a tal grupo de personas. Pero el católico que no está bien catequizado se va a confundir con cualquier cosa que escuche que no vaya en la dirección en la que la iglesia ha ido siempre. Estas doctrinas se divulgan, atención, no solo entre los miembros de uno y otro clero. Uno y otro clero, ¿a qué se refiere? Clero diocesano y clero religioso. O sea, los sacerdotes que pertenecen o que pertenecían, porque esto es 1950, a la diócesis, a su propia diócesis o a las órdenes religiosas. Pero fíjense bien, en 1907, San Pío X dijo, el problema está entre los seglares y algunos sacerdotes en el medio académico. 1950, Pío XII dice, el problema ya está difundido en seminarios, en institutos religiosos. Todavía ni siquiera venía el Concilio Vaticano II, estábamos 12 años antes del concilio. En seminarios, en institutos religiosos, entre los seglares, sobre todo entre quienes se dedican a educación e instrucción de la juventud. Por eso, la crisis cultural que se manifestó explosivamente en los años 60, en el 68, se venía cocinando desde antes. Y la iglesia se venía debilitando. La iglesia no esposa de Cristo, miembros de la iglesia, ya se venían debilitando en su fe desde los años, las décadas incluso anteriores al Concilio Vaticano II. Eso fue en 1950, el Concilio Vaticano II vino de 1962 a 1965 y fue pues la ocasión, no la causa, yo no diría la causa, pero sí la ocasión de que muchos errores se empezaran a difundir más ampliamente. ¿Por qué? Por el ambiente que trajo el concilio de diálogo con el mundo. Pero algunos entendieron muy mal ese diálogo, solo como escuchar y ya no como enseñar. Algunos entendieron esa actitud de diálogo como que la iglesia renunciaba a su ser madre y maestra que enseña la fe, a ser la única que tiene palabras de vida eterna, las palabras de vida eterna que tiene nuestro Señor Jesucristo. Algunos entendieron esa actitud de diálogo con el mundo como una renuncia al ejercicio del magisterio de la iglesia. Entonces, ya no hay que oír tanto a lo que pensaron los padres en el pasado, los doctores de la iglesia, los concilios. Vamos escuchando al mundo. Vamos a ver qué piensan los intelectuales del mundo. Vamos a escuchar a los políticos de ahora, a ver cuáles son sus intereses. Vamos a escuchar a los artistas. Vamos a escuchar a todo mundo. Y ya no vamos a enseñar. Y luego la otra idea, que esto pues tiene que ver con el discurso del Papa Juan XXIII de apertura. A mí me parece
Pues desafortunada esa expresión cuando él dice que antes la iglesia usó la medicina de la severidad, pero que ahora prefiere usar la medicina de la misericordia. Me parece muy desafortunada esa expresión del Papa Juan XXIII, pues porque implícitamente está dándoles un garrotazo a sus predecesores. Está diciendo, ustedes fueron severos, yo traigo misericordia, ¿verdad? La iglesia del pasado usaba la severidad y de hecho muchos católicos ahora mismo se han tragado esa idea. Creen que la iglesia preconciliar, pre-Vaticano II, era una iglesia antipastoral, que condenaba al pecador, que no tenía misericordia, que solo sabía regañar al pecador. Pero tenemos grandes santos. San Juan Bosco fue un sacerdote preconciliar y es el patrono de la juventud. Y no necesitaba hacer show en las misas para ganarse a los jóvenes. Y no necesitaba vestirse como si fuera un muchacho de los que él atendía. Él usaba su sotana. Y era exitoso en la pastoral. Y no necesitaba cambiar la doctrina para atraer a los jóvenes. No me digan que San Juan Bosco no era misericordioso. No me digan que otros sacerdotes, que los mártires mexicanos que tenemos en nuestro país, todos eran preconciliares, si entendemos preconciliar antes del Concilio Vaticano II. No me digan que esos mártires mexicanos no eran misericordiosos, que eran severos, rígidos, fundamentalistas. Si se quedaron arriesgando su vida cuando todos huyeron, los obispos huyeron, ellos se quedaron a atender a los fieles. Pero nos han vendido esa idea de que la iglesia era antipastoral antes del Concilio Vaticano II, no misericordioso. Y bueno, si leemos con esos lentes los discursos de los santos, las enseñanzas de los concilios, vamos a pensar que todo aquello ya no sirve ahora. Y vamos a pensar que todo eso, bueno, tuvo su función, ese modo de expresarse, esas condenas al pecado, porque sí que se condenaba el pecado, sí que se señalaba cuál era el pecado, pero vamos a pensar que todo eso es severidad. Y ahora misericordia es no decir lo que pueda hacer sentir mal a alguien, ¿no? Pero bien, esto ya venía desenvolviéndose desde antes del concilio. Con el concilio pues viene, les digo, la ocasión para los modernistas, ese espíritu de cambio que hubo en la sociedad civil, en los jóvenes de los 60s, pues contaminó a muchos obispos y hubo obispos hippies. Yo les digo así, o sea, obispos contaminados por ese espíritu de los años 60, 70, ¿verdad? Que se rebelaron contra todo lo que era tradicional. Y lo aplicaron en la iglesia también. Y empezaron a despreciar todo el pasado de la iglesia, la liturgia pasada de la iglesia, la doctrina de Santo Tomás, la escolástica, el pensamiento cristiano, toda la cultura cristiana la empezaron a despreciar, esos obispos hippies. Y formaron seminarios para preparar a los futuros sacerdotes en ese espíritu hippie que ellos ya tenían. Esto lo explica muy bien el cardenal Ratzinger en una entrevista que le hizo un periodista famoso italiano, Vittorio Messori, en 1985. En inglés le llaman The Ratzinger Report, en inglés, pero en español se conoce como Informe sobre la Fe. Ahora, este es interesante porque esta entrevista se le hicieron 20 años después de la clausura del Concilio Vaticano II. 20 años después. Ratzinger era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe bajo el pontificado de Juan Pablo II. Ahora, les leo algunas palabras que dijo el cardenal Ratzinger en esa entrevista, quien después sería el Papa Benedicto XVI. O sea, no es cualquier cardenal el que estaba hablando. Ratzinger, recuerden, era de los teólogos progresistas en el concilio. Pero era tan inteligente que se dio cuenta de que algo no iba bien y se salió de esa línea. De hecho, algunos de sus
amigos teólogos contemporáneos en aquel tiempo, el concilio, luego lo consideraron un traidor a la causa. Pero miren lo que dijo Ratzinger. Resulta incontestable que en los últimos 20 años, del 65 al 85, han sido decisivamente desfavorables para la Iglesia Católica. Los resultados que han seguido al concilio parecen oponerse cruelmente a las enseñanzas de todos, comenzando por las del Papa Juan XXIII y después las de Pablo VI. Los cristianos son de nuevo minoría, más que en ninguna otra época desde fines de la antigüedad. Esperábamos un salto hacia adelante y nos hemos encontrado ante un proceso progresivo de decadencia que se ha desarrollado en buena medida bajo el signo de un presunto espíritu del concilio, entre comillas, espíritu del concilio, provocando de este modo su descrédito. Hay que afirmar sin ambajes que una reforma real de la Iglesia presupone un decidido abandono de aquellos caminos equivocados que han conducido a consecuencias indiscutiblemente negativas. Estoy convencido de que los males que hemos experimentado en estos 20 años no se deben al concilio verdadero, sino al hecho de haberse desatado en el interior de la Iglesia ocultas fuerzas agresivas, centrífugas, irresponsables o simplemente ingenuas de un optimismo fácil, de un énfasis en la modernidad que ha confundido el progreso técnico actual con un progreso auténtico e integral. Se contrapuso ya durante las sesiones y con mayor intensidad en el periodo posterior un sedicente espíritu del concilio, que es en realidad su verdadero antiespíritu, según el cual todo lo que es nuevo sería siempre y en cualquier circunstancia mejor que lo que se ha dado en el pasado o lo que existe en el presente. Así pensaban los hippies. Todo lo anterior no sirve. Hay que romper esquemas. Hay que romper con el orden establecido. Hagamos todo nuevo. Amor y paz, nada más. Todo. Bueno, de ese espíritu se contagiaron obispos y cardenales. Y dice aquí, es el antiespíritu según el cual la historia de la Iglesia debería comenzar con el Vaticano II, considerado como una especie de punto cero. Y es lo que muchos creen, ¿eh? Es lo que desgraciadamente muchos sacerdotes creen. Obispos se la creen esto. La Iglesia estaba adormecida, el Espíritu Santo se había ido de vacaciones, no sé por cuántos siglos, y regresó con el Concilio Vaticano II. Y vino a despertar la Iglesia. Bueno, es un entendimiento equivocado. El Espíritu Santo siempre ha asistido a la Iglesia. Y la Iglesia de antes del Concilio Vaticano II es la Iglesia Católica, como la Iglesia Católica es también la de después del Vaticano II. Somos la misma Iglesia. La misma, con sus aciertos y sus limitaciones. Dice más adelante, muchos católicos en estos años se han abierto sin filtros ni freno al mundo y a su cultura, al tiempo que se interrogaban sobre las bases mismas del depositum fidei, quiere decir el depósito de la fe, que para muchos habían dejado de ser claras. Demostraría no conocer ni a la Iglesia ni al mundo quien pensase que estas dos realidades pueden encontrarse sin conflicto y llegar a mezclarse sin más. Aquí está lo que yo les decía hace un ratito. El modernismo trata de juntar, de meter en el mismo cajón la Iglesia y el mundo. Hacer amistad con el mundo. El mundo entendido, no como la gente que no tiene fe, nada más, sino también como todos los pensamientos y culturas, así como están sin ser purificadas por Cristo. Continúo leyendo. No son los cristianos los que se oponen al mundo, es el mundo el que se opone a ellos. Cuando se proclama la verdad sobre Dios, sobre Cristo y sobre el hombre, el mundo se revela siempre que al pecado y a la gracia se les llama por su propio nombre.
Superada ya la fase de aperturas indiscriminadas, es hora de que el cristiano descubra de nuevo la conciencia responsable de pertenecer a una minoría y de estar con frecuencia en contradicción con lo que es obvio, lógico y natural para aquello que el Nuevo Testamento llama, y no ciertamente en sentido positivo, el espíritu del mundo. Es tiempo de encontrar de nuevo el coraje del anticonformismo, la capacidad de oponerse, de denunciar muchas de las tendencias de la cultura actual, renunciando a cierta eufórica solidaridad posconciliar. Pero eso parece que no ha pasado. O sea, eso que dijo el cardenal Ratzinger fue como un momento de luz, pero no parece que se le haya puesto atención. Más bien hemos ido, y está claro que hemos ido en la misma dirección de lo que él ya denunciaba como el antiespíritu del concilio. Bueno, eso es de Ratzinger. Ahora, me adelanté 20 años, a 1985, porque era importante estas palabras para que entendiéramos eso del espíritu del concilio y el antiespíritu. Pero me regreso ahora a Pablo VI. Discurso de Pablo VI en el Seminario Lombardo, 7 de diciembre de 1968. 68, o sea, el año de la explosión de las manifestaciones juveniles, de toda esta rebeldía contra todo lo que ya estaba establecido. Dice Pablo VI, la Iglesia atraviesa hoy un momento de inquietud. Algunos se ejercitan en la autocrítica, se diría incluso en la autodemolición. Es como un cambio interior agudo y complejo, que ninguno habría esperado después del concilio. Se pensaba en un florecimiento, una expansión serena de los conceptos madurados en la gran asamblea conciliar. La Iglesia es golpeada también por quien forma parte de ella. La palabra que me parece muy importante es autodemolición. O sea, dentro de la Iglesia hay quien está demoliéndola. La misma idea que manejaba San Pío X cuando decía que los enemigos estaban dentro de la Iglesia. Luego, esta homilía es más famosa, la del 29 de junio de 1972. Yo estaba por nacer, yo nací en agosto. Dice, refiriéndose a la situación de la Iglesia de hoy, el Santo Padre afirma tener la sensación de que por alguna fisura haya entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. También en la Iglesia reina este estado de incerteza. Se pensaba que después del concilio habría venido una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado en cambio una jornada de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incerteza. ¿Cómo ha sucedido esto? El Papa confía a los presentes un pensamiento suyo, que haya sido la intervención de un poder adverso. Su nombre es el diablo, este misterioso ser al cual se hace alusión también en la carta de San Pedro. Creemos, observa el Santo Padre, en algo sobrenatural venido al mundo precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del concilio ecuménico y para impedir que la Iglesia prorrumpiera en el himno de la alegría de haber recuperado en plenitud la conciencia de sí. Pero bueno, aquí está otra clave. El modernismo y todas las herejías tienen un origen preternatural, que es el demonio. El demonio es el padre de la mentira. Por eso es tan importante conocer la verdad. El antídoto contra el engaño es la verdad. Por eso vuelvo a repetir a la audiencia, no me canso de decir esto. Si no te has leído un catecismo básico, espera un poco, olvida los otros temas que te interesan y ponte a leer el catecismo básico. Después continúas con todo lo que quieras estudiar. Pero primero el catecismo básico. Es lo fundamental que hay que saber. Porque el demonio es padre de la mentira. Y también el demonio nos puede confundir con falsas apariciones marianas. El demonio nos puede confundir también con falsas interpretaciones de los signos de los tiempos. También. El demonio nos puede confundir, pero si tenemos la base sólida
del catecismo básico, de las verdades fundamentales que han sido reveladas para nuestra salvación, y nos aferramos a esas verdades y las vivimos, entonces vamos a poder juzgar mejor todo lo demás que escuchemos. Si nos dicen, una aparición mariana está diciendo este mensaje, uno puede decir, caray, este mensaje que dice la Virgen aquí, o supuestamente la Virgen, no coincide con lo que dice el catecismo básico. Entonces me quedo con el catecismo. O tal santo de moda, porque también santos los ponen de moda, también. Yo estoy un poquito en contra de las modas, la verdad, porque creo que lamentablemente luego se fomenta ¿cómo diré? Se le puede dar un sentido equivocado cuando algo se pone de moda. Bueno, en la audiencia general del 16 de julio de 1975, el Papa Pablo VI, oigan estas expresiones, dice, basta del disenso interior a la Iglesia. El disenso viene de disentir, contrario de asentir. Uno asiente a la enseñanza de la Iglesia cuando acepta esa enseñanza como venida de Cristo. Uno disiente cuando rechaza esa enseñanza. Por ejemplo, es disenso el de algunos católicos que dicen, yo no tengo que ir a misa los domingos para estar bien con Dios. Yo le puedo hablar a Dios desde el bosque y Él me escucha. O yo le hablo en mi casa, o yo le hablo, no sé, en cualquier lugar donde me encuentre. Yo no necesito ir a la iglesia, a la misa, para estar bien con Dios, para relacionarme con Él. Ese es un disenso. Es un disenso de lo que la iglesia pide, manda, pero de lo que la iglesia enseña. ¿Qué dijo Cristo sobre la Eucaristía? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y además, tenemos el deber de ofrecer el santo sacrificio que le da el culto único a Dios que es agradable. O sea, pensar que un paseo en el bosque alrededor de los pinos y una oración mía hecha ahí con mucho fervor tenga más valor que el santo sacrificio de la misa, en la que se ofrece Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, al Padre por mí, pensar que tiene el mismo valor siquiera, o que tiene más valor mi oración, eso es disentir de la fe católica. O el que dice, yo soy católico, pero yo no me confieso con un cura, no necesito ir a pedir perdón a un cura. Los curas son peores que yo. ¿Por qué voy a ir a pedir perdón a un pecador? Yo le pido perdón a Dios en mi corazón y yo siento que me perdona. Ese es disenso. Están negando una doctrina católica que dice que Jesucristo dejó a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados. Y Jesucristo lo dijo en la Biblia, no, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces, Pablo VI estaba diciendo en esa audiencia, basta del disenso interior en la iglesia. O sea, ya basta de negar las doctrinas católicas. Dice, basta de la disgregadora interpretación del pluralismo. Pues no parece que lo estemos escuchando, eso que dijo él, no parece que hoy se esté escuchando. Hoy parece que estamos más contentos entre más plurales seamos dentro de la iglesia. Más plurales, menos lo tradicional. Eso sí no entra, ¿verdad? Todos caben en la iglesia menos los tradicionales. Eso no. Ahí no hay lugar para ellos no hay lugar en el pluralismo. Luego dice, basta de la autolesión de los católicos a su indispensable cohesión. Basta de la desobediencia calificada de libertad. Es necesario hoy más que nunca construir, no demoler la iglesia unicatólica. Palabras dramáticas, ¿no? del Papa Pablo VI en aquella audiencia general, estoy hablando 1975. Ahora, vamos a ver qué dijo Juan Pablo II. Juan Pablo II en el discurso en el Congreso Nacional Italiano, 6 de febrero de 1981, dice, es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados.
Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral y por esto en el permisivismo. Los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin una moral objetiva. 1981. Entonces, a ver, para los que pudieran tener la idea de que la iglesia no está en crisis, sino que está en una gran primavera eclesial, estamos experimentando el nuevo Pentecostés que vino con el Vaticano II, pues yo estoy mostrando con palabras de los papas, no mías, ni de teólogos de moda, con palabras de los papas desde Pío X, 1907, Pío XII, 1950, Pablo VI, ya mencioné el 68, el 72, el 75, Juan Pablo II en el 81. Todos están señalando la misma crisis y nadie está diciendo, ya hemos superado esa crisis de la que habló la Pascendi Dominici Greius. Al contrario, están diciendo, está el estado cada vez peor, el estado de la iglesia, entendiendo la iglesia, como he dicho, los miembros, muchos miembros. La iglesia como tal nunca va a dejar de ser santa, pero católicos están perdiendo la fe. Dice la encíclica Veritatis Splendor, Juan Pablo II, 6 de agosto de 1993. Del 81 nos brincamos al 93. Pero consideren las palabras de Ratzinger en el 85, que ya leí. Era cardenal. Vamos al 93, Veritatis Splendor. Dice, hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia, con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. Otra vez hablando del mismo problema. Verdades reveladas que o son deformadas o son negadas. En efecto, ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente teológico sobre las enseñanzas morales de la iglesia, o sea, sobre los 10 mandamientos, que toda la moral cristiana se funde en los 10 mandamientos. Ya no se trata de contestaciones parciales y ocasionales, sino que partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas, se pone en tela de juicio de modo global y sistemático el patrimonio moral. 1993. Hoy tenemos cardenales que públicamente, descaradamente, como Marx, como Hollerich, como McElroy, están pidiendo que se revise toda la moral sexual de la Iglesia Católica. Esto no es un chisme, sus peticiones, sus afirmaciones están en público. No es un rumor, no como que parece que dijo, no, han escrito artículos, han dado entrevistas a medios públicos, ahí están para el que lo quiera ver. En la base se encuentra el influjo más o menos de lado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. O sea, hay un concepto equivocado de libertad que es hago lo que se me pegue la gana. Eso es libertad. En el cristianismo, la libertad del hombre siempre es una libertad limitada porque no somos absolutos. Somos creados, nos guste o no. Entonces nuestra libertad no es absoluta. Y la libertad solo se ejerce en el ámbito del bien. No hay libertad para el mal. Eso está claro en los mandamientos. Hay unos mandamientos que empiezan con un no, y eso no es libertad. Cuando Dios dice no matarás, no está diciendo te dejo libre para que mates. No, te está diciendo no matarás. Cuando dice no cometerás actos impuros, no está diciendo, bueno, te recomiendo ser casto,
tómalo como un consejo. No, está diciendo, no cometerás actos impuros, no robarás, no levantarás falso testimonio. Ahí están los límites a la libertad. Pero la libertad está fundada en la verdad. Dios, que es la verdad, sabe qué es lo que nos hace bien. Y por eso nos educa según esa verdad. Por eso nos dice, haz esto y no hagas aquello. Bueno, el hombre moderno y contemporáneo hemos separado libertad de verdad. De manera que libertad es hacer lo que se me pegue la gana, lo que a mí se me ocurra, lo que me haga sentir bien en este momento. Pero eso es esclavitud. Siempre se ha entendido eso como esclavitud. Dice más adelante, y así se rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural y sobre la universalidad y permanente validez de los preceptos. Se consideran simplemente inaceptables algunas enseñanzas morales de la Iglesia. Inaceptables, como les decía. Esos cardenales y otros y obispos han dicho, por favor, cambien el catecismo en lo que se refiere a homosexualidad. ¿Cómo que es una inclinación intrínsecamente desordenada? ¿Qué palabra tan ofensiva? Cámbienlo. Ya no digamos adulterio o fornicación. Ya no digamos relaciones de adulterio, de fornicación. Digamos parejas en situación irregular. Ya no se oye tan mal. Ya no se menciona el pecado. Se opina que el mismo magisterio no debe intervenir en cuestiones morales más que para exhortar a las conciencias y promover los valores en los que cada uno buscará después autónomamente sus decisiones y opciones de vida. O sea, el magisterio te da consejos. En último término, estamos diciendo que Dios nos da consejos. O sea, los mandamientos de Dios ya dejan de ser mandamientos, ¿sí? Ahora son consejos. Eso dijo Juan Pablo II. Ahora, permítanme, quiero leer algunos textos de apariciones marianas, solo unos muy poquitos, y ya termino la exposición y vamos a las preguntas.